Nosotros continuamos con más a esta hora y por supuesto que seguimos viendo algunos de los momentos más importantes de esta conferencia de prensa cuando la vicepresidenta Roxana Baldetti aparecía nuevamente ante los periodistas y respondía a varios interrogantes. Exactamente, y una de esas preguntas, esas dudas que tenían ciudadanos guatemaltecos es: ¿será que va a renunciar la vicepresidenta? El presidente ya había adelantado que él no le estaría pidiendo su renuncia y ayer ella en esta conferencia de prensa confirmaba lo siguiente. Y la tercera, que si voy a dimitir al cargo, no sé por qué voy a dimitir al cargo, porque ya les contestó el fiscal del Ministerio Público, no sé si tenemos ese audio, yo se los quiero poner, para que oigan lo que él dice. Por favor. Las personas que nosotros presentamos ante la justicia son las personas que tenemos nosotros elementos probatorios para decir participó en el hecho delictivo. Yo creo que el nombre de la vicepresidenta en este momento sale sobrando porque no es parte de esta estructura que fue presentada ante la justicia. Gracias. Bueno, la situación es esta, justamente la vamos a seguir abordando. Recién teníamos a Renzo Rosal, analista político, que nos daba algunos puntos de vista de esta situación, de esta coyuntura tan compleja que está viviendo hoy el gobierno, pero seguimos sumando respuestas esta mañana. Exactamente. ¿Qué repercusiones en materia legal podría tener este escándalo en ASAT y también, bueno, las respuestas y la actuación de nuestra vicepresidenta ante todo esto? Esta mañana le damos la bienvenida al licenciado abogado Omar Barrios. Omar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la pregunta es: ¿renunciará, no renunciará la vicepresidenta? En el caso de hacerlo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento legal que corresponde y que debe continuar en el caso de una destitución? Hay muchos temas que se desprenden de esta posibilidad, pero al parecer no va a renunciar, según lo que acaba de decir. Bueno, las notas que se ven en prensa y en los medios de comunicación establecen que no va a renunciar y que el presidente no le puede pedir renuncia. Y eso sí es cierto, o sea, el presidente legalmente, ¿verdad? Legalmente no le puede solicitar la renuncia porque presidencia y vicepresidencia son electos en conjunto, pero el objetivo es de que funcionen hasta cierto punto con independencia, porque no debemos olvidar que la función de la vicepresidencia es sustituir cuando sea necesario al presidente. Ahora, ¿debería renunciar? Sí, por muchos motivos: moral, probidad, ética, establecer un orden constitucional adecuado, crea mucha inestabilidad, transparentar el proceso de elección, pero obligarla a renunciar no se puede. Pedirle los ciudadanos la renuncia sí se puede, porque el derecho de petición constitucional no tiene ninguna limitación, se le puede solicitar, pero siempre va a ser decisión de ella. Destituirla, el Congreso de la República no puede, no hay un fundamento. Hay dos aspectos para poder destituir al presidente, pero no se previó en el marco constitucional poder destituir al vicepresidente, porque su objetivo, como le decía al inicio, era sustituirlo. Al presidente en caso de... En caso de, o sea, pasa que el sistema no está diseñado para que la vicepresidencia tenga tanta injerencia en la estructura. El sistema no diseñó que pudiera participar en una estructura presuntamente de este tamaño de crimen organizado. Entonces, la idea es de que el vicepresidente esté listo para cuando el presidente se enferme o el presidente cometa un error, pero no se dejó previsto. Que es muy distinto en el caso de los ministros, donde han sido elegidos por el propio presidente, digamos, pero el gabinete tiene la libertad de pedir o no y el Congreso los puede, cargo. Correcto, y usted lo cita bien, porque el Congreso sí los puede interpelar, pero el Congreso no podría destituir al presidente. Hablábamos ayer con unos colegas en una reunión de emergencia que existe un procedimiento consultivo para que el Congreso pudiera preguntarle a la población si quieren destituir al presidente o vicepresidente, pero sería eso, un proceso consultivo, una opinión. Claro. No tengo un marco legal técnico para poder destituir, tiene que ser una decisión de ella directamente. Ahora, escuchaba ayer también en ciertos medios declaraciones que se recuerdan el caso de Rodrigo Rosenberg cuando acusaba entonces al presidente Colom de haberlo mandado a matar, ¿no? Y en ese caso salía Otto Pérez junto a Baldetti diciéndole, bueno, el presidente Colom debería renunciar a su cargo por estar tan siquiera en estas sospechas, pero están manejando esta doble moral ahora donde no están renunciando. Correcto, correcto. Y es que en el tema político es bien delicado, porque si me señalan a mí, la presunción de inocencia mía es absoluta, pero solo tener la sospecha de que alguien que representa la estructura de unidad del Estado, solo la simple sospecha, la presunción de inocencia se maneja distinto con el ámbito político. No está diseñado para que Guatemala pueda soportar un vicepresidente que ya tiene un total rechazo de la población, de las mismas estructuras
de los demás partidos políticos. Crea un sismo inconveniente y da hasta temores de que ciertos ámbitos oscuros que existen siempre entre las estructuras estatales puedan generar algún distractor que pueda ser muy lamentable para la sociedad guatemalteca con tal de poder bajarle un poquito el tono a lo presente. La verdad que la vicepresidenta tendría que acudir a la lógica y ayudarle al sistema, en especial a su partido, que sería renunciando. Pero expliquemos por qué no renuncia. No renuncia. O sea, ¿por qué no le conviene renunciar? ¿Por qué no le conviene lo hace? renunciar? Si lo vemos desde el marco de la estructura, presuntamente de Pierde la cierta inmunidad de participación, manera inmediata. pierden inmunidad personal de forma inmediata. Ella cuando deje el cargo el 14 de enero del 2016, se le activa la inmunidad del Parlamento Centroamericano, porque el artículo 27 del Tratado del Parlacén le permite gozar de una inmunidad, es como una extensión adicional. Si ella renuncia ahorita, como lo que establece el Tratado del Parlacén es de que cuando se termine el mandato, no va a gozar de inmunidad personal desde ahorita hasta que tome posesión dentro del Parlacén. Si realmente participa dentro de la estructura, lo comentábamos ayer de nuevo con estos colegas, es definitivamente es de que las acciones se tienen que seguir en el orden, se tienen que seguir. Pero no renuncia porque ya sabe que perdería la inmunidad. Ahora, una salida enormemente buena para ella, si no está realmente involucrada, lo cual yo veo improbable, pero pensemos lo que no está, es renunciar, o sea, transparentar y decir, mire, aquí está mi cargo, aquí está mi boleto aéreo, aquí está el registro de vuelo, aquí está mi salida y mi horario, yo no tengo nada que ocultar. Pero lo que pasa es que las simples declaraciones de ella ya presumen una obstrucción a la justicia, ya que esto es delincuencia organizada, lo que hay. O sea, se está saltando hacia esa área, ya no a un simple encubrimiento propio o una cooperación para la evasión, porque he escuchado a mucha gente que no ha citado eso. Todo el mundo está en encubrimiento propio. No, esto al ser una estructura de delincuencia organizada, te tocan los delitos de la ley contra la delincuencia organizada y hay obstrucción a la justicia. Ella dice, yo lo llamo, él no sabe y yo le aviso. Que precisamente es una de las intervenciones y declaraciones que queremos colocar ahora en pantalla, Omar, lo que ella decía respecto a solicitarle la renuncia a su ex secretario privado, Escuchemos. Carlos Monzón. Entonces, cuando lo tengamos, sí, el momento en que ella dice que lo llamó inmediatamente, es más, prácticamente dice, yo fui la que le informé de lo que estaba pasando. Yo no lo sabía. ¿Verdad? Que él no sabía. Y comentábamos, o sea, ¿qué procedería? Y cuando ella se entera lo que está pasando, legalmente, ¿qué debió haber hecho Roxana? Correcto. Escuchémoslo, ahí está, Ah, bueno, ahí listo. Primero, no era dinero del Estado. Segundo, ¿qué me iba a imaginar yo? ¿Qué me iba a imaginar yo que mientras me estaban imponiendo una toga, yo tenía que investigar al otro que tenía a la par hasta dónde iba a dormir? No me lo hubiera imaginado jamás. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta al teléfono y le digo que sí él sabe lo que está pasando en Guatemala y me dice que no, que él no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Sobre el paradero de Juan Carlos Monzón, creo que son otras instancias las que tienen que investigar dónde está él. Si hay una orden de captura internacional, no lo sé. De las muchas propiedades, yo creo que es él el que tiene que dar cuentas de eso ante la justicia y cuando se presente. Cuando aquí era de noche, a mí me imponen la toga con el doctorado. Él había dicho que tenía otros compromisos y que no me podía acompañar en toda mi agenda. Entonces habíamos acordado que él estaba en la universidad en el momento de la toga y que después él hacía sus cosas personales. Cuando allá era de noche, aquí era de día y eso lo pueden corroborar en cualquier reloj mundial. Bien, ya entendí. Bueno, la respuesta en relación a este tema, y de paso aprovecho para preguntarte, dentro de la línea o de estas escuchas telefónicas se empiezan a mencionar a estos personajes, la 2, el presidente, la R. ¿Tiene esto algún tipo de validez o no? Porque ya habíamos escuchado, ella reafirma que obviamente en la conferencia que daba la CICIG, decía puntualmente que el nombre de la vicepresidenta en este caso venía sobrando, ¿no? Porque estaba fuera de cualquier tipo de vinculación. Pero ¿qué peso, qué validez puede llegar a tener este tipo de datos que aparecen en estas escuchas que hemos tenido? Solo depende de que alguno de los involucrados pudiera hacer algún tipo de declaración y revelara de quién se trata o no. No necesariamente. Para eso hay cierto tipo de peritajes que se hacen a nivel de crimen organizado que pueden determinar el término la señora, el término 2, el término la jefa, realmente qué representan. El crimen organizado se comunica a través de claves.
Lo que vemos es un descaro y una ironía con otro tipo de participantes al escuchar las grabaciones. Pero regularmente los autores intelectuales o los mandos que los protegen nunca se van a dirigir por su nombre, siempre los van a identificar como un código. Eso se puede hacer a través de un cruce de información. Sí es relevante citar algo. Cuando las personas preguntan por qué no se actuó contra la vicepresidenta, por qué no se actuó contra... No se puede. Gozan de inmunidad personal. Si en la investigación del Ministerio Público, CICIG, encuentran algún elemento que le induce a ella, no pueden hacer nada todavía, porque sería delito perseguir penalmente a alguien que goza de inmunidad personal. Ellos tienen que apartar esa información y iniciar, no una investigación, podemos utilizar un término ahí que se llama pesquisa. Yo no puedo interrumpir a nadie que goza de inmunidad personal. Tengo que tramitar las diligencias de antejuicio, que el Congreso de la República lo dé con lugar y entonces yo ya puedo investigarla sin la inmunidad personal específicamente para esos delitos. Pero en este caso ella en televisión nacional, de los medios de comunicación, le está dejando servir las puertas realmente al investigador porque está dando la información. Está diciendo, sí, yo recibí la información y yo llamo y le aviso. Exacto. ¿Qué tuvo que haber hecho ella? ¿Cuál era el proceder de la vicepresidenta en este marco legal cuando se entera de lo que está ocurriendo? El asesor, en el momento, porque ella es vicepresidenta, el mismo artículo 190 constitucional le obliga a estar al tanto de toda la estructura estatal. Es bueno que la llamen y que le digan, mire, tiene usted dentro de su estructura a una persona que acabamos de detectar que es parte del crimen organizado. Ok, ¿qué hago? Por el momento no haga nada. SAAS tiene a su agente, SAAS tiene a su gente. Vamos a comunicarnos con la policía de Corea para darle garantías a su seguridad. O sea, ¿qué seguridad hay que él no podría hacerle un daño a la vicepresidenta de la República? Y usted cierre cualquier comunicación. Si él lo llama, usted no conteste. Y usted no llamarlo para decirle lo que está diciendo, lo que está pasando. Y decirlo después en televisión nacional, ¿verdad? Porque le está entregando los elementos de encubrimiento, cooperación, colaboración, obstrucción a la justicia. Inclusive con Corea tenemos tratado de extradición. Así es. Las órdenes de captura internacional no son tan tardadas cuando ya existe una orden de captura nacional. Y cuando se sabe dónde está. Y se sabe dónde está. El personaje. Hay un plan de vuelo. Creo que viajaron en un avión privado, pero si hubieran viajado en aerolíneas públicas, podemos averiguar en qué fecha se compró el boleto. Si no se compró el boleto a última hora sabiendo que se iba a dar esta información. Claro. Yo veo improbable realmente que no se tuviera conocimiento de todo esto muchas horas antes. Pero veo inconsecuente, o sea, una situación de falta de asesoría a la Secretaría de Investigación y Análisis Estratégico de la SAAS, de la Procuraduría General de la Nación, de Inteligencia Militar, de todos los entes que asesoran al presidente y vicepresidente, que me vengan a decir que la persona que trabaja con ella más inmediato, su canal de confianza más inmediato, no tengan información de que pertenece a una estructura tan obvia, ¿ya? A través de los medios de comunicación. O sea, es una desfachatez, una ironía, sarcasmo total que ella nos venga a querer decir esto y querer seguir engañando a la gente. Bueno, tenemos ahorita, si me permiten, una comunicación telefónica con Sandra Torres, la secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza, también precandidata a la presidencia de la República. Hemos tratado de contactar a todos los posibles o futuros candidatos a la presidencia de la República para que nos den a conocer su respuesta. Sinibaldi ha dicho que se ha reservado para dentro de algunos días, donde va a dar a conocer cuál es su destino o su futuro político. Pero saludamos esta mañana a Sandra Torres. Buen día, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, lectura de lo que usted hace, ya vimos a través de redes sociales su mensaje este fin de semana, pero ya conociendo y avanzando un poco más en estos temas, señora Torres, le preguntamos qué nos puede decir al respecto. La escuchamos, buen día. Buenos días, viva la mañana, pues aquí a la orden, Ricardo. La verdad es de que también esto que ha sucedido en el Partido Patriota lo mirábamos venir desde hace ratos, una muerte anunciada por varios problemas internos que venían manifestando. Y bueno, hoy ellos están viviendo a lo interno una crisis muy difícil, lo cual lógicamente pues está moviendo el tablero electoral para las próximas elecciones. Realmente lamentamos que esto esté sucediendo al interno de un partido, porque todos los partidos en un momento dado vivimos crisis. Eso es realmente parte del quehacer de los partidos políticos, pero en realidad en estos momentos es un momento muy difícil y muy complicado para el Partido Patriota, quedarse sin un candidato presidencial
complica más la situación, pero obviamente se mueve el ajedrez en el sistema electoral a 15 días de la convocatoria oficial. En algún momento podríamos decir, usted se encontró cuando era primera dama, quien era en ese momento el presidente de la República, en una situación similar, ante una acusación, ante una denuncia muy seria. Recién hablábamos del caso Rosenberg también, la CICIG involucrada, donde se exigía la renuncia, la separación del cargo del entonces presidente de la República, Álvaro Colom, su presentación ante la justicia. Hoy usted, ¿qué dice al respecto cuando la situación o cuando la pelota, por decirlo de alguna manera, está en otra cancha? Bueno, en primer lugar, las situaciones son distintas, ¿verdad? Porque la acusación con el caso Rosenberg era por un asesinato, no era por corrupción y desfalcos como hoy lo están denunciando. Inclusive no habían pruebas, lo que había era un testimonio de un video de un señor. La verdad es que fueron momentos difíciles, pero los primeros que pidieron la renuncia en ese momento fueron los del Partido Patriota, el mismo general Otto Pérez, que hoy se molesta cuando le están haciendo ese planteamiento, lo cual le quiero contar y quisiera expresar de que la solución y la salida no es esa. Aunque fuera moral, porque sí es una decisión moral, no así legal, porque pone en riesgo la institucionalidad del país, y la verdad es que este desequilibrio, esta inestabilidad política no solo afecta al gobierno, sino nos afecta como país, nos afecta todo el sistema político. Sin embargo, es algo muy delicado, Ricardo. No debemos nosotros promover esta situación, por lo menos nosotros como partido. Si es una petición legítima de la gente, que sea la gente la que lo haga y no inmiscuirnos nosotros los políticos entre esta exigencia legítima que hace la gente a través de las redes sociales, porque es una situación muy difícil, muy complicada. Eso vendría prácticamente a paralizar el país. Ahí tenemos el ejemplo de Honduras, después de un golpe de Estado, todavía Honduras no se ha terminado de recuperar, les ha costado mucho. En fin, es una situación que hay que analizar y de veras profundizar, no tomar decisiones a la ligera, porque en el gobierno de la UNE se vivió esta situación de que le pedía la renuncia al presidente. Sin embargo, no había sido escuchado, no se había cumplido el debido proceso. Y más allá de eso, hay que pensar en el país, hay que pensar en Guatemala. Esta situación es una situación muy complicada, sobre todo que estamos hablando de los recursos del Estado, sobre todo que estamos hablando que yo le venía diciendo al presidente desde hace ratos, en 2 ocasiones, análisis que nosotros hacemos todos los principios de año, le dijimos insistentemente que se había caído la recaudación de la SAT, que no se estaba llegando a la meta, que habían mafias incrustadas en el Estado, en fin, ellos sabían que no estaban cumpliendo en la meta, se estaban quedando abajo solo en el 2014, casi 2.500 millones abajo en la meta. Esa era una luz roja de alarma de que algo estaba pasando con los recursos del Estado y que el problema estaba en los puertos, estaba en las aduanas. Bueno, le agradecemos muchísimo, señora Sandra Torres, que haya tenido la posibilidad de recibir nuestra llamada telefónica. Sandra Torres, secretaria general del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Lo mismo estamos haciendo con otros secretarios generales de otros partidos políticos por esta situación compleja en la que no se involucra solamente un tema puntual, que es este caso que se ha destapado, sino toda la estructura del gobierno en sí, ¿no? Yo quisiera rescatar algo que decía o preguntarle, Mar, porque vi aquí que estaba ahí medio negando lo que decía Sandra Torres. Hablaba de que los políticos no deberían de meterse en este proceso, de que no deberían ellos involucrarse en pedir, digamos, la renuncia a la vicepresidenta Roxana Valdetti, y usted decía no debe ser así. Y aparte hablaba de las consecuencias que podría tener una renuncia para el Estado. Correcto, ¿Qué podemos correcto. hacer de eso, Omar? Bueno, definitivamente es la postura de la representante legal de la Unidad Nacional de Esperanza. No la comparto, porque realmente en estos momentos en que la estructura del país está siendo afectada por decisiones de
del crimen organizado y de decisiones de políticos de alto nivel, estamos hablando de los funcionarios de más alto nivel del Ejecutivo, son los partidos políticos los que tienen que manifestarse, los que tienen que tomar el liderazgo, los que tienen que orientar a sus afiliados o a los ciudadanos que no están afiliados a ningún partido. No es decir, no, nosotros no nos vamos a meter. No, en este momento es que los líderes son los que tienen que actuar. O se ponen del lado de ella, o se ponen del lado de la población, pero no se puede decir, nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a estar al margen. Mensaje. Y sí no quisiera comparar esta situación con lo que ella decía, y me preocupa mucho cuando escucho esa frase de golpe de Estado, porque este es un fantasma que la gente quiere utilizar, ¿verdad? Y si, es que esto puede radicar en un golpe de Estado. La estructura legal guatemalteca ya no permite un golpe de Estado. Se intentó por Serrano Elías, por el propio presidente en aquella época, y se vio que la estructura es muy sólida, la ciudadanía ya no lo permitiría. Inclusive el ejército, que se conoce como el ente que sería el golpista, ya no tiene el poder político, está muy copado por otro tipo de estructuras, no hay una incidencia. La estabilidad se afecta el que sigamos teniendo una vicepresidenta que no nos rinde las cuentas transparentemente. Ahí se afecta más. Ella tiene que pensar cómo tiene que rescatar estos meses del periodo de Otto Pérez, cómo manejarlo adecuadamente, porque sí es un desgaste social, es un desgaste que hace que todos nos sintamos en un momento dados afectados, pero sí, ni pensar golpe de Estado ni compararnos con la situación de Honduras. Es el vicepresidente, un simple reemplazo del presidente. Dos últimas preguntas, Omar. Por favor. ¿Por qué es tan relevante el día de llegada de la vicepresidenta al país? Porque ayer como que fue poco clara al final, y yo creo que eso fue lo que detonó que se retirara del lugar. Cuando un periodista escuchamos con mucha insistencia, le decía, díganos la hora, y ella decía que iba a presentar una copia con el pasaporte sellado. Pero veamos este momento entonces, esta conferencia de prensa, y que quisiéramos entender desde el punto de vista legal por qué reviste tanta importancia este dato. Vamos. No quedó claro. Aquí estoy presente, ¿no? Miren, unos dicen que el viernes. ¿A qué hora? Unos dicen que el viernes, otros dicen que ¿Qué día y a qué hora? Dicen que hoy. ¿Qué día y a qué hora? ¿Saben qué? Ahorita, esperen. ¿Qué día? Si no hay que gritarnos, aquí estamos contentos todos. Le estoy pidiendo a Karen que le saque fotocopia a mi pasaporte y ojalá sea la portada de mañana. Dígale usted, por favor. Se las va a entregar Karen, pregunta si ¿No se recuerda qué día y a qué hora regresó a Guatemala? Si ya vino, con mucho gusto ahorita mismo. Vicepresidenta, antes de que solo una pregunta. se llevan el Vicepresidenta. Pero todo lo que ha dicho el medio que miente no es verdad. Yo no represento ese medio. Solo le quiero preguntar una cosa. Señora Valdetti, ¿nos puede decir, vicepresidenta? ¿Por qué es tan importante este dato? Bueno, es sumamente relevante definitivamente para la investigación, ¿eh? Porque tengo entendido que ella hace diferentes escalas, diferentes etapas de su vuelo. Existe la teoría de que de repente en el mismo avión vicepresidencial podría venir, porque cuando ella viaja dentro de un avión, por ser vicepresidenta de la República, esa aeronave tiene un trato especial en cualquier aeropuerto del país. Su chequeo migratorio ya es distinto. Aunque ella viaje en un vuelo comercial, el simple hecho que ella vaya ahí, a ese avión se le da otro protocolo. ¿Se recuerda aquella historia usted del presidente que no pudo aterrizar en Europa, el presidente? Exactamente. Y fue una grave falla de los países europeos, porque esos aviones tienen un trato especial y también tienen ciertas condiciones de la valija diplomática y otro tipo de tratos. Ella tiene que rendirle al Congreso de la República, al presidente, un informe del día y hora que sale. No puede ser algo escondido, porque se está yendo el vicepresidente de la República. Presidente y vicepresidente no pueden viajar simultáneamente al extranjero, no nos podemos quedar sin jefatura de Estado. Entonces ella no puede darse el lujo de darnos una fecha indeterminada, un horario indeterminado de su ingreso. Eso solo significa, estoy alterando una línea de vuelo, de un registro, y no quiero dar la fecha y la hora, porque eso me puede permitir, cuando descubran cuál ha sido el periplo de Juan Carlos Monzón, si yo participé o tuve una injerencia en alguno de los lugares donde se le pasó dejando o donde pueda estar. Es un dato de investigación bien delicado que ella no debía haber negado. Ella bien pudo haber dicho viernes y que la gente reclamaba por qué no hablaba hoy domingo, estaba cansada, o bien dijo hoy sábado, o bien dijo hoy, pero la certeza, la incertidumbre solo genera duda, y los políticos de alto nivel directivo como ella no pueden dar respuestas con incertidumbre, están obligados a rendirnos cuentas. Hablando de Juan Carlos Monzón, ¿qué podría pasar ahora con Juan Carlos Monzón? Él se encuentra prófugo, algunos están diciendo, bueno, podría, es más, si no está ya en Panamá, estar en Panamá por el hecho de que no contemplan la extradición. ¿Cuál es el escenario con Juan Carlos Monzón? ¿Qué procede ahora con las investigaciones y el actuar de las autoridades guatemaltecas? Correcto. En el organigrama, por darle así un término entre comillas, estructura criminal que describe CICIG y el Ministerio Público, él aparece como
el nivel jerárquico por el momento detectado más importante dentro de la estructura estatal. Recordémonos que también hay una fuerte parte del sector privado empresarial que puede haber participado, que es el famoso que el que paga, ¿verdad? Claro. El ingreso, que no se ha hablado mucho de eso al respecto. En este caso, los medios de investigación siempre van en orden. Lo buscamos a nivel nacional, no se encuentra, lo tenemos que buscar a nivel internacional. Pero las políticas de soberanía en el tema de extradición han cambiado. Ya no es como en las películas de que me voy a un país donde no hay extradición. Claro, con tratado de extradición es más inmediata la aplicación de justicia. Pero los países ya no se están volviendo encubridores de determinados sujetos que han afectado las estructuras políticas y que participan dentro de los delitos de crimen organizado. Él no está huyendo por un delito común, está huyendo por un delito de delincuencia organizada que es parte de convenciones internacionales. Ningún país se va a negar a una entrega para él con una orden de captura, sin necesariamente agotar un tema de extradición. Claro. Porque es crimen organizado en el que está participando. Ahora, colocarlo bajo ciertas protecciones que se han negociado antes con otros países, eso sí podría pasar. Pero no creo que tenga él la relevancia o el peso dentro de esta estructura criminal para poder gozar de una protección política. Definitivamente va a tener que estar escondiéndose y viviendo en un ámbito. Aunque fuera un secretario de la vicepresidencia, pero no, era un cargo menor si lo vemos del punto de vista. Si lo vemos del punto, no goza de inmunidad personal, no toma decisiones. O sea, lo estamos viendo ya en otro rango. Y es algo importante, vaya que dijo usted eso, porque la gente está confundiendo los secretarios del presidente con el secretario de la vicepresidente. Exactamente. Sí, no. El secretario general de la presidencia es un funcionario y es una entidad. El secretario privado de la presidencia es un secretario, pero también es una entidad. No, él sí es un secretario. Él solo cumple esas funciones de asistencia. Exacto. No es una entidad en sí. Aunque por lo que decía ayer, la vicepresidenta manejaba algunos temas puntuales. Privado, ese que lleva su agenda, que se comunica, está sentado a la par de ella en el Consejo contra el Contrabando Aduanero. Lo ha nombrado ante fondos. O sea, no es cualquier sujeto el que está. Y sí preocupa, y sí insisto en eso, de que me vengan a decir ella que no sabía, con todas las entidades de inteligencia que le tienen que proveer información, la simple sospecha era suficiente para decirle, no puede seguir trabajando conmigo. Omar, una cosa que también he escuchado por ahí, hablan muchos, y ya para terminar, una desaparición forzosa de Monzón, ¿podría caber esto en el escenario? Claro que podría aparecer. Ahorita son especulaciones. Son especulaciones. Totalmente ¿verdad? especulaciones, Son lo aclaro ojalá, totalmente. Pero... por supuesto, ojalá no se diera. Necesitamos de él en el proceso, ya sea para que pruebe su inocencia o para que el sistema pruebe de que no es inocente. Y digo pruebe su inocencia por aquella regla que yo le decía. O sea, la presunción de inocencia de un ciudadano particular es absoluta. La presunción de inocencia de un funcionario que tiene injerencia a este nivel, yo siempre he dicho que no es absoluta, es que uno tiene que rendir cuentas. Ellos tienen que mostrarnos, mire, no es posible que haya participado por esto y lo otro, ¿verdad? Es diferente a que me indiquen a mí de que yo participé o no participé. Sí preocuparía, y creo que lo más importante para él sería poderse poner a disposición de la justicia por ese tipo de tema de, la amenaza que seguridad. Que ya no existe esa cultura, afortunadamente, en Guatemala de que desaparezcamos, pero sí existe la posibilidad de demasiada información. Y solo recordémonos también que esa estructura aduanera que fue detectada, desde mi análisis, es solo una versión de la estructura. Solo estamos conociendo a la gente que entra falseando los contenedores y el semáforo. Hay otra estructura más grande. Yo le podría decir que esa estructura tal vez es el 15% de la línea de contrabando. Hay varias estructuras dentro del sistema de contrabando y esta solo es una. La punta del iceberg, lo que estamos viendo. Solo es una. Es como que usted vea que hay 5 grupos criminales que tienen a su cargo todo el sistema de contrabando aduanero y solo tenemos a uno, a los de el semáforo en el chequeo de contenedores. Aparte los que no pasan por los contenedores ni el semáforo, aparte los que ingresan de otra forma, que también ya están al tanto de esto y que no se mezclan. Es bien interesante esa estructura. Omar, ¿crees que va a seguir la CICIG en Guatemala después de esto? Yo creo que... La vicepresidenta era una de las principales opositoras, pero aquí mismo en este programa dijo no estar de acuerdo con la continuidad del mandato y que ya finalizaba en septiembre de este año y que debería concluir, ¿no? Yo uso una frase bien clara con mis amigos y les digo, esta es otra CICIG, o sea, no es la misma CICIG que estuvo. O sea, sí, exacto. Y esta otra CICIG se ha creado dentro de la estructura de los analistas una credibilidad más sólida. Sin esta CICIG, ¿se hubiera salido a la luz esto? Con honestidad. Sin esta CICIG no hubiera salido. Castresana arruinó el plan que era CICIG. O sea, yo me
preocupo cuando he tenido que viajar por estudios a España y me dicen, es que Castrezana llegó a resolver tu país. Castrezana vino a arruinar un buen proyecto, pero creo que Velázquez le ha dado una buena garantía, una buena fiabilidad. Y yo creo, o sea, especulando, ¿verdad? Porque esto es no tengo ni le puedo llamar análisis, sí, que yo creo que él tiene una carta para presionar ahorita, quitarle el principal opositor a que se siga, que se llama vicepresidenta de la República, Rosana Valdetti. Otto Pérez no es el principal opositor, es ella. Y creo que van a haber ciertas negociaciones para que sí pueda quedar. La pregunta es si se queda, si se ganó el derecho a quedarse con esto, sí. Pero si me dices con todo lo que falta en los demás casos, todavía queda en deuda. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Vamos a ver la última parte cuando ya terminaba la conferencia, porque esperábamos que pudiera responder muchas preguntas más. Seguramente habían muchísimos periodistas que podían preguntar muchísimas otras cosas vinculadas a otros casos, otros temas, pero de esta manera finalizaba la sorpresiva y esperada, quizás, conferencia de la vicepresidenta de la República. Vicepresidenta, buenas tardes. Bueno, así terminaba la conferencia el día de ayer. Nosotros vamos a seguir analizando este caso y nos vamos a meter de lleno ya en el panorama político. Gracias, Omar, por acompañarnos esta mañana. Muy claro. Buenos días a todos ustedes, claro. Tratando de entender y de escuchar todas las líneas sobre este tema, ¿no? Exactamente, seguimos con más información nacional.